Bienvenidos una vez más a Ellos Viven. En esta ocasión hablaremos de una película de finales del 2020, que hasta la fecha ha sido galardonada en muchos festivales. Definitivamente, esta película es candidata para ganarse varios premios en los próximos Oscars. Hablaremos de Nomadland, una película esencialmente estadounidense, pero que nos retrata la vida de las personas que muy poco se habla. Para ello, en esta ocasión tenemos con nosotros, como siempre, a Enrique Pineda. Hola, Enrique. Hola Robert, hola a todos. También tenemos a Nidia Romero. Hola, Nidia, ¿qué tal? Hola Robert, hola Enrique, hola Luis, hola a todos. Un gusto estar aquí. Un gusto estar aquí para hablar más de cine. Asimismo tenemos a Luis Pineda. Hola, Luis, ¿qué tal? Hola a todos, bien por aquí. Y por último, nos complace tener a un nuevo miembro en Ellos Viven. Tenemos con nosotros a Fernando Martí. Hola, Fernando, un gusto tenerte aquí. Hola Robert, hola a todos. La verdad es que un gusto, el gusto es mío de formar parte de esta familia que ellos viven. Estoy bastante emocionado y pues vamos a darle. Estamos emocionados por ampliar más la familia de Ellos Viven. Y bueno, hablaremos hoy de Nomadland y con eso empezaríamos con Fernando Martí. ¿Nos podría decir qué fue Nomadland? Bueno Robert, ya hablando meramente de la sinopsis de la película, Nomadland es una película que se sitúa después de la recesión ocasionada por la crisis del 2008, que fue producto de la explosión de la burbuja inmobiliaria. Y sigue la historia de Fer, una mujer que está en sus 60 y que atraviesa la pérdida de prácticamente todos los aspectos más importantes de su vida, entre ellos su hogar, su comunidad y pues lo más importante y prácticamente lo que ocasiona el duelo que sí la sigue a través de toda la cinta, su esposo. Y pues el punto más importante de la película es que nos cuenta la historia de una mujer que ahora está a las puertas de explorar un estilo de vida alejado de las convenciones sociales. Y este es una vida alejada de las grandes ciudades, alojada en el viejo oeste de los Estados Unidos, junto a una comunidad que cada vez es bastante común, por ejemplo en Estados Unidos, que son estas comunidades nómadas, gente que se mueve a través de sus caravanas, vive en sus autos, y prácticamente no tienen sitio, simplemente viven a través de trabajos momentáneos, viven a través de estar rodeados con la comunidad, con la naturaleza, y también se podría decir que este es su sustento y estilo de vida, agarrar trabajos temporales para poder subsistir y prácticamente no vivir con un fin, sino que simplemente eso, atravesar el camino y vivir. Sí, Nomadland es una película, por así decirlo, fuera de lo común y que se marca mucho por el estilo de la directora. Asimismo tenemos una actriz de bastante renombre que sería Frances McDormand, una actriz que es reconocida y bueno, bastante aclamada, la dos veces ganadora del premio Oscar, y que bueno, en esta ocasión ella fue la principal en buscar a esta directora por lo interesante que es la forma de hacer cine de ella. No sé si nos pueden hablar acerca de Frances McDormand. Sí, bueno, quizás el punto que la volvió a reconocer en su carrera fue al trabajar con los hermanos Cohen. De hecho, está casada, ¿verdad? Creo que con un Cohen. Sí, No, no recuerdo bien con cuál, pero bueno, está casada con uno. Y fue en aquella película de 1996, Fargo. Bueno, un clásico de los Cohen, ¿verdad? Una comedia negra en la que hace de una policía. De hecho, prácticamente siempre hace de papeles, digamos, de mujeres como independientes, vamos a decirlo. Por no decir tan bueno, también podemos decir solitaria, ¿verdad? Bueno, en Fargo quizás no mucho, pero digamos, en las partes que aparece ella, parece que quiere siempre hacer el trabajo a su manera, etcétera. Eh, la otra película, bueno, tiene otra con los Cohen, que es esta de Quémese después de leerse, ¿verdad? Creo que aparece sí, en y en ella. Salve César también. En Salve César, es cierto, aparece también Salve César como esta editora. Tuvo papeles, esos papeles pequeños, ¿verdad? En la filmografía de los Cohen. Y luego en la película que la volvió a regresar a la fama y que le devolvió otro Oscar, porque en Fargo lo había ganado, fue Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Tres anuncios por un crimen, traducía en la película. Aquella cinta con Sam Rockwell y con Woody Harrelson, muy buena, ¿verdad? De una mujer a la que le han asesinado
a la hija y no se hizo justicia. Entonces aquí también vuelve a ser una mujer independiente, solitaria también, que digamos vive ahí a las afueras del pueblo y que quiere, sobre todo que quiere tomar la justicia por su cuenta, ¿verdad? Por sus manos, haciendo esto de los letreros. Y este papel quizás, yo pienso que influenció bastante a este papel que vemos en Nomadland. Tiene una actitud, digamos, un poco similar, si bien es más calmada, porque en la de Anuncios por un Crimen eh, se peleaba con todo el mundo, pero hace de esa señora ya viejita, ¿verdad? Que digamos que como que piensa que, ok, bueno, en tres anuncios como ya no tiene nada que perder, ¿verdad? Por lo de la hija y bueno, también eso que están marcadas por una pérdida, ¿verdad? Por una pérdida de un ser querido. Entonces, no sé si, bueno, no sé si comparar el trabajo en Nomadland, quizás es más exigente sin duda alguna el trabajo en tres anuncios por un crimen, pero igual, sí, creo que sí sigue siendo candidata por todo lo que también vamos a hablar del contenido político y social de la película. Sí, asimismo en Nomadland, sí es cierto que no es un papel que tiene, sí, desgarrador en una historia desgarradora. Lo que caracteriza esta película es que a veces la podemos confundir con un documental. Y es que también se le alaba mucho a esta actriz el empeño que hizo para poder trabajar este personaje. Se habla de que ella estuvo realmente trabajando en Amazon, que vivía en las camionetas, en las Sí, furgonetas por un cierto tiempo, se metió sí, bastante en el papel. quizás Sí, es un papel que no demanda tanta acción dramática en sí como lo hacía en las anteriores películas, ¿verdad? Sino que demanda más un poco esas cosas que ya tú dijiste, ¿verdad? El tener que meterse en el papel en el Trabajo sentido de físico, el trabajo físico, o sea, el sí, así hacer es. las cosas, limpiar baños, vivir en una furgoneta, cortarse el pelo, o sea, ese tipo de cosas que son más físicas. Sí, exacto. Entonces, quizás esa es la diferencia entre los papeles, ¿verdad? sí, y bueno, al pensar de que esta actriz ya teniendo una carrera bastante, básicamente exitosa en el mundo del cine, me llama bastante la atención de que ella es la que busca a la directora Chloe Zhao para ser partícipe de esta película. Incluso ella es, Frances McDormand es una de las productoras para este film. Y aquí viene la duda, ¿quién es Chloe Zhao y por qué esta película de ella ha sido como una película culmen y que la puede plantar en una de las directoras más aclamadas para esta década o que se ha estado mencionando últimamente? Sí, así como mencionabas, Robert, de hecho fue Francis la que contactó a la directora después de ver su trabajo en The Rider, que era la película anterior de Close-Up. Cuando ella vio su trabajo, ella fue la que contactó porque ella quería protagonizar una película de ella. Entonces, y también es bastante remarcable este hecho por ya el papel o la trascendencia que tiene Francis actualmente en Hollywood, más después que de su papel en Three Billboards, que realmente hasta se ha vuelto un referente en cierto movimiento. Entonces, eso habla bastante bien de la directora. Creo que para cualquiera que iniciara su carrera como director, digamos, acabas de terminar tu segunda película y de repente te habla una actriz como Francis para proponerte protagonizar tu siguiente largometraje, creo que eso, creo que cualquiera lo podríamos tomar como un súper honor. Entonces, habla bastante bien de ella. Esta película es una película adaptada de un libro que también recibe el mismo nombre. Eh, y, bueno, el trabajo de la directora de Close-Up está bastante bien impregnado en esta película con todos sus trabajos anteriores. Está bastante bien unido. De hecho, se podría decir de que sus tres películas actuales, antes que estrene su próxima película este año, que será la próxima película de Marvel Eternals, eh, se podría decir que estas tres películas tú las ves, identificas perfectamente la intención, intención cinematográfica de su directora. Incluso esas tres películas podrían abordar las matemáticas y podrían tocar el mismo tipo de género. Es una película de un coming of age que trata sobre el conflicto interno de sus personajes principales y cómo tienen que atravesar la película para poder volverse a descubrir a sí mismos o para poder cerrar su círculo.
lo podemos ver plasmado en la primera película de la directora, que es la de Songs My Brother Stole Me. Pero esa película se ambienta, lo interesante de esa trilogía es que cada una ambienta una época de la vida distinta. Esta película aborda la niñez, sus personajes son niños, sus personajes principales. De ahí tenemos The Rider, que ya afronta la adultez, y ya tenemos esta Nomadland, que es la que afronta la etapa de la vejez. Y la afronta de una forma bastante magistral, porque de hecho creo que toca muchísimos temas y los toca a través de sus personajes secundarios, porque eso es lo interesante de esta película, de que nos cuenta la historia individual de la protagonista de Fern, pero también nos va contando a través de la historia las historias individuales de diferentes personajes que se va encontrando a través de ese camino. O sea, la ventaja del Coming of Age es que puedes presentar historias de personajes particulares, diferentes puntos de la película y que tengan espacio para poder eh, contar y explorar cada uno de sus arcos. Entonces, que de hecho la mayoría de estos actores eran ni siquiera actores realmente, eran gente que terminaba participando en la película, esta misma gente que vive en estas comunidades. Entonces, y bueno, el estilo de la directora es bastante remarcable también en su cinematografía. Sus películas son bastante intimistas, de hecho, bueno, el director de esa película es pareja de la directora, entonces se puede apreciar ahí de que realmente hay bastante correlación en el trabajo en estos sentidos. Y ella tiene algo bien particular, que es su trabajo con la cámara, se podría decir trabajo con la cámara en 360, que es toma a planos muy panorámicos, planos muy amplios. Le gusta bastante que sus películas se ambienten en espacios bastante abiertos, con bastante naturaleza. Por eso es que esta película le cayó bastante bien el libro le cayó bastante bien porque es algo que le gusta bastante y es algo que se mira a través de su cinematografía, que de hecho ella ha comentado que en la película de los Eternals uno podría pensar que por ser una película, un blockbuster y estar ahí trabajando para una industria como Marvel y que se les podrían limitar las libertades creativas a sus directores, ella ha comentado que su estilo personal lo tiene bastante plasmado también en esa próxima película, lo cual me parece fabuloso porque creo que una de las cosas que más se cuestionan de industrias, o sea, productoras como Disney, es que a veces limitan la libertad creativa de sus directores, y escuchar esto, que ella ha podido plasmar su cine en esta próxima película que será un blockbuster, me parece espectacular. Entonces, y también eso habla bastante bien de la directora, habla de la confianza que ha generado en el medio a través de esas películas, llamó la atención, más que todo con la de The Rider, y, y también por esa cuestión de su nacionalidad, ella es china, es originada de Pekín, y también ser una directora joven y ser una directora que también, pues ser una directora femenina, que también eso es un mérito en la industria actualmente, porque podría ser de que a veces se puedan existir más limitantes, ¿verdad? Entonces, y también su trabajo habla bastante bien de ella, entonces se entiende por qué de que de repente se le han encomendado proyectos más grandes como el que va a tener a estrenar este año. Pero sí, su cine es bastante intimista, de hecho su cine se parece bastante en temáticas al de Wong Wai, eh, y también su estilo de cámara es bastante parecido al de Terrence Malick, porque le gusta bastante los movimientos con la cámara, bastante amplios, continuos. De hecho, hay un plano en la película que es muy bueno, que es como que es el punto de partida de cuando la protagonista ya llega a la comunidad y se podría decir de que ya se siente parte después de bastante tiempo sola, después de la pérdida de su esposa, y ese plano, esta toma, yo creo que ustedes ya sabrán de cuál estoy hablando, que de hecho dura casi como 2 minutos, y es ella simplemente caminando por la comunidad. O sea, plantea bastante bien la intención de la directora y las cuestiones que le gusta, ese constante de los paisajes y la naturaleza está bien plasmada en su cinematografía. Con Sí, eso esa que escena mencionas de... que va asegurando todo, pues. Ujú. Y sí, creo que se le da bien, bueno, eso que decir de la intimidad. Bueno, también es interesante cómo, bueno, el uso de bueno, de los angulares para los exteriores, ¿verdad? Pero como también esa Exacto. intimidad que mencionas ya en el interior, ¿verdad? Porque también En la casa, ¿no? sí, Bueno, en la furgoneta que ella. Es interesante también esos dos aspectos. Sigue ocupando Y angulares en estas escenas, ajá. hay justo un plano que ella, a mí me pareció interesante porque
está ahí hablando solo con, no recuerdo quién era, creo que es la primera señora con la que se hace amiga, y están hablando solo ellas dos, pero por cómo están encuadradas las dos, se asemeja bastante a estas tomas que vamos a ver después, que ellas están ya en un grupo más grande. Luego después pone un general, ya solo ellas dos, y uno dice, bueno, en verdad solo están ahí las dos a la par, ¿verdad? Hablando. Y sí creo que la película, bueno, al menos yo siempre critico que muchos directores, por ejemplo Ari Aster es uno de estos, que utilizan los planos generales porque sí, e incluso a veces te cuentan cosas en los planos generales que no tienen sentido. Pero creo que esta directora sí lo hace bien aquí porque, bueno, la película lo permite, ¿verdad? Como bien decías, bueno, incluso esto mismo de la soledad de ella se ve representada en estos planos, ¿verdad? Estos grandes planos generales y Sí. estos panorámicos. De hecho es bastante un recurso de ella, toma bastantes elementos narrativos del cine documental, también es una característica que reafirma bastante su estilo, y de hecho esta cuestión de agarrar varios planos generales es bastante del cine documental, por esa cuestión de que muchas veces del cine documental tenés que filmar las cuestiones en el momento y no tenés tiempo para andar acercando la cámara y volver a encuadrar, pero entonces es un recurso bastante tomado en este sentido y ayuda bastante a su intención narrativa, porque es precisamente esta intención la de hacer parecer el relato que ella está tratando como algo real. O sea, que la historia que está contando es algo real y hasta uno podría ver tomas de la película y podría pensar que son tomas que perfectamente encajan con un documental. Incluso la historia se siente Sí. bastante así, porque es una historia real y lo retrata de una manera bastante real también. Sí, esto también se justifica que, bueno, en los créditos podemos ver, ¿verdad? Que todos los personajes se llaman como los actores. Y creo que las dos escenas en las que, bueno, al menos en las que yo noté un poco más esto de quererlo parecer como documental, una es en la que está con esta amiga, con esta señora amiga que le dice que tiene cáncer, que están en la furgoneta de ella. Ahí se nota un poco bastante Uh-huh. eh, esto, cómo los encuadra, cómo les encuadra, ¿no? Les encuadra un poco en el centro, digamos, pero siempre lateral el ángulo y eso genera esto del documental. Y luego hay otro también ya para el final que está hablando con bueno, que está hablando con un señor, no recuerdo el nombre, pero que está hablando con el señor ahí de esas que se reunían, ¿verdad? Santa Claus. Ay, ajá, Santa Claus, y que le dice de El lo del hijo. Pues esa Ajá, escena, cabal, exacto. porque no están encuadrados y si nos damos cuenta no ocupa, bueno, no estoy seguro si hay uno, pero no ocupa estos planos de sobre el hombro, ¿verdad? No los ocupa. Entonces da la sensación que es Exacto. un personaje hablando a la cámara, ¿verdad? Pero realmente está hablando al otro personaje y además que los personajes, el diálogo, o sea, lo empiezan eh, cuando ya cambió, ¿verdad? Cuando ya cambió el plan. Entonces parece como que está hablando a la cámara, pero es por esta búsqueda de hacerse Exacto. parecer un documental. Exacto, cabal, y también eso de a veces ocupar lentes bastante angulares, por ejemplo, en esta charla que mencionabas, creo que era Swanky, el personaje de la mujer esa, la que tenía cáncer. O sea, si te das cuenta también, los rostros están bien cercanos, bien centrales, pero tomados de lateral, como vos decías, pero también son bastante angulares. Entonces, también hay cierta distorsión en la cara que también bueno, ese tal vez ya no con el fin narrativo documental, aunque sí a veces se suele ocupar bastante, o sea, cuando se hacen documentales y a veces no hay esta disposición de hacer tanto cambio de lente, pero también sirve, o sea, también narrativamente sirve en ese sentido, o sea, de desnudar al personaje, o sea, esta parte cuando ella le comenta que ella estaba dispuesta, ella incluso ha buscado maneras de poderse quitar la vida porque ella está renuente a volver a pisar un hospital. Es una parte en la cual Yes. se desnuda totalmente ante ella. Entonces, este recurso de lente angular un poco más ancho eh, sirve bastante en este sentido. A mí me llama mucho la atención el hecho de cómo ocupa la directora el diálogo para poder introducir la historia de los personajes. Tenemos como 3 o 4 personajes en el que nos cuenta su historia, ¿verdad? Pero solo es diálogo, todo es imaginativo, básicamente para mí en esta película. Y veo mucho cómo hablamos, ¿verdad? O cómo se nos presenta, ¿verdad? El personaje
que está tratando de afrontar cómo es su vida en la actualidad, o por lo menos sobrevivir, aunque no esté en los mismos esquemas que se le plantean o como los demás ven que tendría que ser, ¿verdad? Vemos cómo ella siempre pasa básicamente visualizando el pasado, ¿verdad? O cómo una historia ya pasó en ellos. Tenemos aquí la historia de personas que ya tuvieron una historia y básicamente algo que me llama la atención de la película es que no ocurre más allá de lo cíclico. Siempre se nos presenta a la actriz, ¿verdad? Al personaje de la actriz, a Fern, como alguien que básicamente anda viviendo y básicamente superando la muerte de su esposo y que anda de trabajos temporales y queriendo sobrevivir. Me parece bastante curioso cómo la película, o bueno, no sé si fue intencionalmente, pero vemos cómo es que en un plano, ¿verdad? Creo que un plano inicial, en lo que nos muestra, creo que donde ella va viajando, y luego más adelante, al final de la película, también vemos ese mismo plano donde se repite ese ciclo, ¿verdad? De que ella tiene que ir a trabajar otra vez. Entonces me parece bastante curioso cómo en esta película no ocurre algo en específico, sino que vemos la historia de su día a día, que termina siendo algo común y nada, bueno, nada así como mágico, más allá de una historia, de lo que puede ser un personaje normal. Sí, me parece bastante curioso por cómo nos aborda aquí a los personajes, ¿verdad? Estando en Estados Unidos, ¿verdad? Un país donde pues todo tiene que ser éxito, ¿verdad? O estás ahí, siempre nos lo plantean en el sentido de que es el país donde la gente se va a superar. Aquí vemos personajes que pues están en la escala, por así decirlo, más baja y pues solo buscan sobrevivir y nada más. Me parece bastante interesante el hecho de que se aborden estos personajes y yo, bueno, en mi caso yo nunca había visto o había escuchado de eso de los nómadas. Entonces aquí viene a mi duda de que esa película para muchos, ¿verdad? O muchos la critican, bueno, no la critican, sino que la halagan diciendo que es una película que va a cambiar tu vida si la ves, o le retratan mucho eso, que es muy valiosa. Pero a mi parecer es una película muy lenta, ¿eh? O por lo menos que requiere bastante paciencia para poder apreciarla. ¿Qué opinan ustedes? Fíjate que, de hecho, es interesante lo que mencionabas sobre los planos apreciativos y los planos, cómo van mezclándose en un baile, en el montaje, los planos donde la vemos cambiar de trabajo a cada rato y después los planos eso, simplemente observarla, ver al horizonte o verla o ver el paisaje, un gran plano general, ella en algún costado. Es interesante porque, cabal, esto reafirma el hecho de que podés estar en el presente, supuestamente trabajando, pero también ella sigue en el pasado. Entonces, es bueno, eso lo podríamos hablar ya en la parte del montaje exactamente, porque se trabaja bastante eso, o sea, se trata bastante de comunicar este sentido, y es bastante eso prácticamente uno podría pensar que en la película no pasa nada, ¿verdad? Pasan las escenas y decís, no está pasando nada realmente, pero es de esas películas donde la batalla o la lucha del personaje es plenamente interna. Y realmente es esto lo que vos decís, o sea, la película es un antítesis a la representación triunfal del capitalismo, o sea, es una crítica directa a que, sí, es cierto, hay muchas, o sea, no se ve el lado triunfal de los Estados Unidos como el país de las oportunidades, el país donde todo el mundo cumple sus objetivos, se pueden crear grandes empresas, pero después está la otra parte, ¿verdad? La gente que no logra adaptarse a este sistema y qué es lo que pasa con ellos, las dificultades que les toca afrontar. Y pues la película aborda bastante bien esto. Y yo pienso eso, que es bien curioso lo que mencionaba Rob, que dices tú también, Fernando, respecto a cómo se sitúa la narrativa de esta película con respecto a la historia, vaya, del pueblo que está retratando y también dentro de la visión de la directora. Porque creo que tú lo mencionabas, Fernando, al principio, que es como una trilogía, vaya. Entonces, el final de la trilogía es el otoño, digamos, la caída, es el crepúsculo de esa vida, de un coming of age, ¿verdad? Entonces, vemos cómo va abordando todo en función del pasado y que el porvenir lo único que trae es, pues no sé, del camino que todos llevamos en la muerte. Y siento que los personajes lo abordan de una manera no frívola, o sea, no es frívola, sino que más bien como sin tanta tensión, vaya, o sin tanto eh, dramatismo, sino que es como, lo hablan casual, ¿verdad? Por ejemplo, hay una conversación que tiene Linda May, que es una de las amigas con las que más recurre el personaje de Fern,
y habla de cómo se intentó suicidar. Luego, la otra persona, la otra amiga que también está enferma, que tiene cáncer terminal, y hablan de eso como, no sé, como hablar de qué van a ser sus próximas vacaciones, ¿verdad? O sea, para mí eso era un poco impactante, ¿verdad? Ver de que cómo lo abordaban de una manera bastante natural, pero si lo vemos, creo que cuando vamos a llegar a cierta edad, ¿verdad? Ese es como el camino que llevamos. Y también representa la caída, digamos, o el crepúsculo de eso que ya mencionaban también del sueño americano y del éxito. O sea, esta no es la primera película que aborda ese tema, pero creo que eh, cae en un momento bastante peculiar, o sea, la coyuntura, ¿verdad? Pasó una crisis económica, vaya, en el 2018, en el 2008, y la película retrata eso, y a nosotros nos resuena porque estamos en una crisis también debido a la pandemia. Hay un montón de descontento en eso, ¿verdad? Porque es una realización de que ese sueño americano es una farsa, vaya, para algunos, o quizás no solo para algunos, sino para la mayoría. Entonces, El tema del es desempleo. ese crepúsculo. Ajá, con el desempleo, con la pérdida de todo ese ideal, y también lo que mencionaban, ¿verdad? Que es el desencanto para cierto sector de la población al que le prometieron que si trabajaban duro y que si creían y eran buenos patriotas, la tierra les iba a pertenecer, vaya, y se dieron cuenta que, pues en este sistema, ¿verdad? Del que tanto se enorgullecen eh, los estadounidenses, pues ellos mismos los desechan porque ya no son productivos. Entonces, cuando llegas al fin de tu edad productiva, entonces el sueño americano termina para vos. Y siento que, o sea, para mí es bien eso, revelador, ¿verdad? Que ella trabajaba para una corporación, su esposo trabajó para una corporación y cuando simplemente no le funcionó, los echaron a todos. Y ella va a buscar en las migajas de otra gran corporación. Entonces es eso, ¿verdad? Y lo del pasado, lo del futuro, porque eso eran los inicios de Amazon. O sea, ahora es un monstruo y yo pienso en eso, ¿verdad? Que van creciendo desmedidamente, pero ¿a quién deja atrás? Bueno, sí, con eso que mencionaban ya, bueno, Fernando y Nidia, a mí un poco que la película me recordó a Boyhood, eh, pero por supuesto que ahora trata ya otra edad, ¿verdad? Bueno, Boyhood es una película que también me gusta bastante y sí creo que por lo menos aquella tiene un poco más de, digamos, los ciertos momentos que nos muestra de la vida del lechero, a veces tienen una estructura por sí mismas. Esta sí creo que deambula un poco, pero se justifica por este personaje, incluso en el título, ¿verdad? Nomadland, que bueno, pues son nómadas, ¿verdad? Luego con eso que mencionaba Nidia, me parece interesante en la película eh, cómo aparece Amazon, el papel que juega Amazon. Primero porque, bueno, la película, si bien está ambientada en 2011-2012 y es producto de la crisis económica del 2008, tiene una gran importancia en este año que sale por una crisis económica que se vino de cierta manera a tapar con la pandemia. Y ahora, en este año pasado, en el 2020, Amazon se volvió todavía más rica. Sí, de hecho, bueno, ya que mencionaste a Amazon, yo creo que, digamos, también Amazon está metido dentro de un simbolismo narrativo en la película. No sé si este simbolismo será, bueno, positivo, si será negativo, yo creo que podría ser más que todo negativo, pero si nos damos cuenta, ella inicia trabajando en Amazon, ¿verdad? Y ella termina trabajando en Amazon, entonces me di cuenta que prácticamente la película es ella al inicio en Amazon, empaquetándose, guardándose en la furgoneta, ¿verdad? Y es como que se va a entregar al final, como que fuera paquete, ¿verdad? O sea, o al menos cierta representación ahí, ¿verdad? Que inicia en Amazon, termina en Amazon y que también inicia en el mismo lugar y termina en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces un poco también... No, y hay otros paralelismos porque, Por eh, lo menos me pareció curioso eso, eso de Amazon me pareció curioso. Trabaja para empaquetar, empaqueta productos para Amazon que se envían a cualquier parte del mundo y ella también anda viajando por cualquier parte, encerrada en un solo lugar.
Sí, interesante. de hecho, en una furgoneta donde bien podría llevar paquetes de Amazon para repartir. Sí, también. Y esto, como decía, son ciertos paralelismos que se encuentran, que siendo Amazon una compañía, digamos, insignia de la globalización, que termina siendo culpable este sistema de estas dos crisis, un poco que nos muestra cómo sería el mundo sin Amazon. De hecho, hay una escena en la que están como, es como no venta de garaje, pero están ellos, tiran Sí. como varios artículos en un mismo lugar y llegan y agarran el que quieran, ¿verdad? Y es como, hey, te intercambio este por el otro, me gusta más este, cosas así. Sí, de hecho también, por ejemplo, a ella se le quiebra el plato y en vez de que comprar otro, Lo pega, lo pega. Sí. sí. Y también esto de, bueno, ya lo mencionaba aquí Enrique, de la furgoneta de ella, que ella, bueno, tiene toda su vida ahí, prácticamente toda su casa es la furgoneta, y digamos que es este paralelismo con lo que ya Amazon está intentando, ¿verdad? Prácticamente con tantos artículos del hogar, que todo tu hogar, toda tu casa sea Amazon, ¿verdad? Full Amazon. Sí. Sí. Y bueno, está esta furgoneta, ¿verdad? Que como bien decimos, bien podría repartir artículos de Amazon, pero contrario a eso es la casa de ella vive ahí. Sí, también ahí podría ser como utilizarlo al revés, ¿verdad? Sí, darle un poco más como de sentido positivo y ocupar al revés eso, ¿no? Es decir, ella trabaja para Amazon, pero al final ocupa esa herramienta que tú dijiste que podría ser para entregar los paquetes, lo ocupa al revés, ¿verdad? Y para resignificar también la palabra del hogar, ¿verdad? Que también va a estar bastante presente. Sí, la verdad es que la decisión de, no sé si esta es decisión del autor en el libro o es decisión de la directora, que figurara a Amazon como la empresa, o sea, la empresa para la que ella trabaja, ¿verdad? Porque es bastante representativo, ¿verdad? Es una película que aborda sobre esas problemáticas, las consecuencias que trae para ciertos sectores el capitalismo feroz de Estados Unidos, y poner a Amazon como quizás, por el momento, quizás la empresa más grande a nivel mundial, o la que más genera por sí misma, claro, exactamente, ponerla justamente como esta antítesis, ¿verdad? Como esta representación clara y dura de este sistema. O sea, y la utilización de la secuencia de planos lo representa bastante bien, ¿verdad? Porque veníamos de la introducción del personaje, donde conocemos un poco sobre su universo y sobre la problemática que está afrontando, y después de lo primero que tenemos es la gran imagen de plano general con la vista, un letrero de Amazon, y luego tenemos ya otro plano general adentro de la fábrica, entonces, y luego tenemos a ella trabajando para esta empresa. Entonces, ponerla del inicio y una empresa tan grande como Amazon, creo que le aporta bastante a ese sentido que trata de comunicar la película. Sí, hay algo, también trata un poco eso de la mecanización del ser humano, ¿verdad? Ella inicia trabajando en Amazon, pero cada trabajo que va realizando un poco que va volviendo ya más ser humano, ¿verdad? De hecho, incluso le toca limpiar un baño, después le toca cocinar. Obviamente después vuelve, ¿verdad? Vuelve a esto de Amazon, pero creo que se rompe un poco con eso de que va a donde tenía como almacenadas, ¿verdad? Eran, creo que las cosas del esposo o de las cosas que tenía ahí en la casa, y bueno, se deshace de ellas, ¿verdad? No, y también eso sirve como un círculo, ¿verdad? Porque al inicio lo primero que la vemos es esto, es dejando el lugar donde tiene la bodega con las cuestiones del esposo, y ya luego se lleva estas, y ya luego vuelve a visitar este lugar que era Empire, que era la ciudad esa en la cual estaba la empresa, y estaba el pueblo, y estaba la casa y todo esto, y después de eso es que ya termina la película. Entonces, entonces sí es cíclica la película, porque sí, en parte también de entender eso, ¿verdad? Como la superación de este hecho, de la pérdida para ella, y también se relaciona con esta cuestión de trabajo con Amazon. E igual, volver a Amazon de la necesidad por lo mismo de todo eso, de que se le descompone se le descompone el automóvil y todo eso, entonces tiene que volver.
para lograr solventar eso. Pues en ese sentido se relaciona bastante bien. Curioso esto del A mí le- nombre de donde ellos vivían, ¿verdad? Empire, ¿verdad? Imperio. Y al final, pues también termina cayendo. sí, a mí lo que me llama la atención de lo psíquico, vaya, de lo que estoy hablando, de donde ella inicia y de cómo termina, porque al principio parece que ella se está encontrando, está todavía como resolviendo su duelo y también su situación económica, y bueno, y se encuentra ahí, ¿verdad? En Amazon trabajando, pero luego regresa y hay como cierta familiaridad. Entonces, me llama la atención por lo que refleja eso también de la clase trabajadora, es decir, ella encuentra comunidad o encuentra su lugar trabajando. Y como que esa fuera su única identidad, o sea, ella trabaja y ahí encuentra como su gente y quizás tiene una conexión mayor con sus amigos que conoció ahí o con los nómadas, vaya, que la han acompañado en ese camino que con su propia familia. Entonces, eso siento que es bien particular, vaya, o sea, con su familia ella quizás no logra conectar, pero con sus compañeros de trabajo, o sea, como en ese lugar, vaya, el lugar de encuentro o no sé, de dónde encontrarse a sí misma es eso, el trabajo, la fábrica, el nuevo imperio, vaya. Sí, al final, bueno, ella encuentra, digamos, alojamiento en un grupo social que, pues, no comparte experiencias con ella, ¿verdad? No es la familia ni nada, pero, bueno, de hecho, esta escena es muy buena en la que ella está con los familiares y hay uno que vende bienes raíces, creo, ¿verdad? Y está hablando como, sí, todo va bien y todo esto, y ella lo contradice diciéndole que, pues sí, estafan a las personas en parte, ¿verdad? Porque a ella le pasó eso. Entonces, comparte más experiencias con las personas, con estos nómadas, porque han pasado por eso mismo, que incluso con su misma familia, ¿verdad? Que si bien es su familia, aún así, bueno, la hermana, ella, No, pero la hermana la riega todavía más porque dice, no, a mí me parece bonito, es decir, también lo ve solo como que fuera un hobby, ¿verdad? Y no como que fuera también consecuencia de algo. sí, de hecho lo romantiza, ¿verdad? Sí, Lo lo ve romantiza. como que un lujo que ella que Frances McDormand, que su personaje se puede dar cuando no es nada que un lujo, ¿verdad? Es la vida diaria de ella, ¿verdad? Que a mí me parece en particular justo esa escena por lo mismo que yo creo que la película está un poco en riesgo también de romantizar eh, ese proceso, vaya, que ellos son nómadas y que se encuentran y que viven como conectados con la naturaleza y de hecho hay varias escenas donde los paisajes toman bastante significado, ¿verdad? Y entonces yo digo, realmente esta película está en riesgo de romantizar ese tipo de vida, ¿verdad? Y o hacer que el espectador se convierta en la hermana, ¿verdad? Y no ver las cosas como son, o sea, con precariedades, o sea, es una vida en la que se supone que ellos no tenían que haber estado. Fíjate que justamente eso que mencionas es una cuestión que yo me puse a pensar cuando terminé de verla y me puse a pensar, bueno, ¿esta película está en una posición más romantizando este estilo de vida o funge más como una crítica y mostrar más esto como un resultado de un sistema que también tiene sus fallos y que es el sistema por excelencia en los Estados Unidos, por lo cual está la otra cara de la moneda que muchas veces es gente olvidada, porque normalmente las áreas rurales de Estados Unidos, las áreas más centrales por ahí, que alejadas de las costas, de las grandes ciudades, está como a veces se esconde esta realidad, ¿verdad? La gente que huye de las ciudades eh, puede ser por el hecho de que quizás no lograron truncar en las grandes urbes o también por el hecho de que simplemente aprecian y valoran más el significado de la vida en esos lugares. Entonces es como están los dos puntos, ¿verdad? Y yo creo que es justamente la intención de la película, de la directora, porque creo que no hace ni una ni la otra. No la romantiza, pero tampoco es como que lo expone como algo terrible. O sea, creo que juega muy bien con esta juxtaposición y ahí entra bastante el montaje porque es de lo que mencionaba antes. Podemos tener partes, escenas donde la vemos a la protagonista simplemente en el trabajo arduo que le toca a ella, ¿verdad? Siendo una mujer mayor de edad, teniendo que hacer trabajo
que posiblemente no debería estar haciendo, pero es lo que le toca por estar, o sea, son las circunstancias, después de haber perdido casi que toda su vida y haber sido víctima del fracaso del sistema en esta ciudad, en Park. Entonces, eh, pero tenemos también otras escenas, otras secuencias, bastante apreciación a esto, a la naturaleza, donde se ve ella bastante en paz, en conexión con esto y se da a entender que realmente es eso lo que la llena, ¿verdad? O sea, lo que la llena es esta vida y por eso se encuentra en estas comunidades. O sea, tenemos escenas donde ella, creo que ella va a la playa, o sea, y están bien metidas. O sea, podemos ver una escena con la familia, entonces después nos ponen en el montaje una escena simplemente ella viajando y luego tenemos una escena en el trabajo y ese ciclo se va repitiendo a lo largo de la película, entonces es como que la película nos comenta, porque bueno, también tenemos las partes crudas del trabajo y también tenemos la parte cruda de lo que es vivir en, vivir de esta manera, o sea, las dificultades que trae consigo, o sea, que se te arruine el auto, que se te pinche una llanta, tener que comer y hacer tus necesidades básicas en un mismo lugar, pero también tenemos el contraste de lo bello que es vivir alejado de toda la constante del mundo y simplemente centrarse en eso, en existir como tal y apreciar las cosas bonitas que están afuera. Y se relaciona bastante con el estilo de la directora, que le gusta bastante eso, la contemplación y también la exposición de estos ecosistemas. Entonces, creo que la película juega muy bien con esas dos cosas y creo que es el mensaje final. Hay gente que quizás le huye a estas situaciones, le huye a este estilo de vida, el típico estilo de vida estadounidense, pero también hay gente que le toca difícil y hay mucha gente que tal vez ha tenido que optar por eso porque no le ha quedado nada más. Entonces, deja ese planteamiento de la película y es bastante dual y creo que eso lo hace bastante interesante. Bueno, sí, como mencionaban, yo al menos creo que sí está mal, ¿verdad? Esto, hay muchas películas que lo hacen de romantizar la pobreza. Yo creo que esta un poco que se balancea, ¿verdad? A veces lo hace, pero a veces lo logra rescatar, como en esa escena de la familia, ¿verdad? Y bueno, sí hay que tener cuidado con estas películas porque siempre se amparan en el sentimentalismo, ¿verdad? De los personajes. Ahora bien, hablando de eso, curiosamente, muchas de esas películas son las que ganan siempre en las premiaciones, El Oscar. en los Oscars, en los Globos de Oro o en cualquier otra. Curiosamente, siempre son estas. Y también, como lo hemos hablado antes, bueno, tenemos un episodio en donde hablamos propiamente de la inclusión en los Oscars y siempre hay como un tipo, digamos, un molde para las películas que se posicionan como las favoritas para llevarse más premios. Por ejemplo, que traten ciertos temas, que se estrenen en cierta fecha del año o propiamente que lleven cierto director o cierto elenco. Ahora por este año, bueno, creo que una situación obviamente normal, son pocas las películas que, digamos, se plantean así como favoritas. No creo que haya así como una que arrase mucho, pero sin duda que Nomadland va a tener varias nominaciones y ahora pasamos a dar un poco de esto. ¿Por qué es que Nomadland se posiciona como o se perfila como de las favoritas a llevar varias nominaciones o también a llevarse bastantes premios? Bueno, primero que también ya lo hemos comentado nosotros, lo de la hipocresía que usualmente se da con las mujeres directoras, ¿verdad? Que se le pone atención a unas y no se le pone atención a otras. En este caso, bueno, es curioso, porque yo tampoco no he escuchado, es decir, por medio de los festivales que participó, sí he escuchado como bastante apoyo, ¿verdad? Pero tampoco se ha mencionado mucho a la directora, quizás también porque la figura femenina se ve opacada, de la directora se ve opacada por la de la actriz, ¿verdad? Que tiene es de más renombre, ¿verdad? Eh, pero creo que sí sería, en mi opinión, una nominación digna para la directora. No sé qué otras películas, qué otros directores estarían nominados, así que no podría decir verdad si se lo merece ganar. Mank.
Bueno, Mank quizás por ahí domina la Fincher, pero bueno, no creo tampoco que se lo lleve. Bueno, está difícil. Hay que esperar las nominadas, la lista oficial de las nominadas, pero yo creo que esa película es así, es película de festival. Eh, por eso es que tampoco se popularizó mucho. ¿Verdad? Además que no tuvo estreno en plataformas de streaming. Creo que es este tipo justamente de películas de festival, un poco alejadas de la estructura clásica, ¿verdad? De lo que fue Hollywood, eh, y que justamente tienen un ritmo diferente, tienen todos estos elementos que ya también un poco mencionamos, ¿verdad? También que se basan en una sola, por ejemplo, en Frances, ¿verdad? Que es la actriz conocida, ¿verdad? Que es la que lidera, podríamos decir, el proyecto. Y justamente fue en Toronto, si no me equivoco, que, que tuvo fue bastante aclamado, ¿verdad? En el Festival Internacional de Toronto. Entonces, son estas películas que también ya varios años han venido de ese tipo de películas. De hecho, bueno, Three Billboards también había sido un poco de esta manera, que sí, quizás sí es una estructura más clásica, pero también son estas películas de festivales que últimamente van saliendo, algunas buenas, algunas malas. eh, pero bueno, esto es un poco como lo que le gusta a la academia, que también ya se va alejando o va queriendo siempre premiar a estas películas que salen de los festivales, ¿verdad? Un poco como para cambiar la opinión que se tiene, que la academia se equivoca usualmente, ¿verdad? Y decir que premian en lo más arte, ¿verdad? Algo más arte. O lo podemos ver que el año pasado se llevó el premio Parasite, ¿verdad? Que había sido ganadora en Cannes. Entonces, por ahí va un poco, creo yo, la explicación de por qué va a ir multinominada, que muchas nominaciones, bueno, las que tendrá, diría yo que sí, hay unas muy merecidas, como lo puede ser la fotografía, que ya hablamos bastante de eso. Sí, es una película bastante festivalera, o sea, cumple con cabal estos criterios, ¿verdad? Que gustan bastante a la academia. Y son películas que hemos visto en los últimos años, terminan siendo las que terminan llevándose el Oscar. Aparte que coincidimos en un año muy especial, ¿verdad? No hay realmente, yo tampoco he visto todas las posibles candidatas a mejor película, pero sí uno logra apreciar que no hay mucho, o sea, no es como el año pasado que uno veía estas películas nominadas y uno, o sea, perfectamente si se lo hubiera llevado cualquiera de esas, uno no hubiera puesto mala cara, ¿verdad? Hubiera entendido de alguna cierta forma por qué se lo llevó. O sea, estaba bastante reñido el año pasado, creo que este es distinto. Creo que esta película toca bastante una problemática, sí, norteamericana, o sea, eh, también el hecho de ser protagonizada por una mujer que lidera esto en Hollywood, también tener una directora femenina, una directora con una nacionalidad distinta. Entonces hay un montón de cuestiones que le gustan bastante a la academia que realmente sí la posicionan como quizás una de las películas más, como las que van a estar más arriba en las votaciones de la academia. Aparte de que es el tema de la película coincide, la temática de la película coincide muy bien con una problemática actual, ¿verdad? Una problemática que posiblemente va a continuar de aquí algunos años en el futuro. Lo que pasa cuando un país afronta una crisis, cuáles son las consecuencias de esto, quiénes son los que pagan los platos rotos, ¿verdad? Entonces creo que cae muy bien eso, aparte que la película aborda muy bien ese tema de la soledad y todo eso. Eh, Tenemos una sociedad en el último año que ha tenido que conocer esta cara, muchas personas que se centraban en el trabajo día y noche y de repente que asumir otra realidad, una realidad en la cual sos vos con la gente más cercana. Creo que hay muchas cuestiones de la película que dan un timing perfecto para las premiaciones de este año y por eso también creería que la película tiene muchas chances. Sí, y yo creo que, bueno, ya lo mencionaron ustedes que es un intento quizás por la academia norteamericana, ¿verdad? De hacerse un poco más internacional, más que todo por la directora, porque de ahí, digamos, la actriz principal y la historia son bastante, pues, estadounidenses, es decir, eso representa una historia de ella, ¿verdad? Y que, como ya lo mencionaron, pega bastante bien con el contexto. Ahora bien, que si se merece o no la nominación,
Pues digamos que tomando en cuenta todo esto del contexto y las nuevas normas que la academia, creo que lo hablábamos el año pasado en un podcast, ¿verdad? Acerca de todas las nuevas normas que han establecido para que las películas sean elegibles, pues esta lo cumple, ¿verdad? Entonces eso ya le lleva quizás más ventaja a otras producciones. Y ajá, no sé si se lo merece o no, digamos, no sé si es como la gran película revelación. Pienso en otras que tienen una temática similar y que quizás en su tiempo no causó tanto boom por lo mismo, ¿verdad? Quizás el contexto no les ayudaba, pero yo creo que es eso, o sea, todo depende ahorita del contexto más que de la calidad, vaya, de la película, de que se merezca así como tanto galardón. Yo creo que es más contexto. En fin, esa fue nuestra crítica a Nomadland, una película que es candidata a ser ganadora en los Oscars. Recuerden que también pueden seguirnos en Instagram y Facebook como Ellos Viven Podcast. También pueden leernos los escritos en Letterboxd y escucharnos tanto en Spotify como en eBooks. Esto fue Ellos Viven.